de muchas localidades cercas y muy lejanas. Después tuvimos la oportunidad de viajar a otro país limítrofe. Estuvimos en la ciudad de Quito, de donde es nuestra hermana Margarita, si no recuerdo mal. Una ciudad enorme, una ciudad grandísima. Allí fuimos recibidos por otro grupo de hermanos en el aeropuerto y de allí nos llevaron a un lugar muy bonito, allá arriba, casi en las montañas, una propiedad que me hacía recordar mucho a lo que tenemos en el Puerto de la Cruz. Así un lugar, era de la Iglesia Bautista, una piscina enorme con muchas habitaciones. Cruzábamos la calle y había una nave, un salón enorme donde hacíamos los cultos, pero en este lado de la calle comíamos. Y después también estuvimos en una ciudad de Ecuador, en la costa, en el Pacífico, llamada Manta, donde nunca pensábamos que iban a haber tantos hermanos que nos estuvieran esperando. Yo iba realmente a Manta a visitar a 3 o 4 hermanos que ya más o menos tenía contactado, pero cuando llegamos había un grupo inmenso de hermanos y bueno, la verdad es que increíble. Estando ¿en dónde? En Quito. Estando en Quito, cuando bajamos del coche, veníamos del aeropuerto, íbamos directo a las habitaciones. En ese momento ya había hermanos que nos estaban esperando en la calle y conocimos a un matrimonio de Perú. Habían viajado 3 días en coche por las carreteras de montaña para ir allí a conocernos, a bautizarse, a estar con nosotros. También conocí, y después otros 3 días de vuelta, lógicamente. Este hermano digo tenía porque el Señor hizo un milagro en su vida tremendo. Tenía serios problemas de corazón. Entonces tenía miedo de atravesar esas montañas con unas alturas tremendas, de que le diera algo en el corazón y no pudiera llegar. Pero la esposa oraba para que el Señor le diera un nuevo corazón. Y fueron al médico a hacerle un examen, unas pruebas, y el médico, examinándole, dijo: este no es el corazón de este hombre. Esto es un corazón nuevo. Y la mujer se le quedó mirando y dijo: es que nosotros orábamos al Señor para que el Señor le diera un corazón nuevo. Y se vinieron 3 días de viaje, hermanos. Se bautizaron, dieron testimonio, después volvieron otra vez a su país, a Perú, y nos decían: hermanos, ¿qué tenemos que hacer para que ustedes vayan a Perú, que hay tantos hermanos que les conocen y les estamos esperando? Digo, bueno, vamos a ver si el Señor nos permite en alguna ocasión ir allí, ¿no? Y tuvimos muchos bautismos, muchísimos bautismos. Un día en Quito dirigió la alabanza a un grupo de hermanos y de hermanas, pero eran, digamos, indígenas. Y muy interesante la alabanza. Yo incluso les dije: hermano, ¿por qué no nos cantan algunas canciones en el idioma de ustedes, en el quechua? Y bueno, para ellos fue un gozo, ¿no? Y una alegría que les pidiéramos oír cantar en quechua. Y tuvimos un tiempo muy bonito, muy bonito. Me preguntan sobre todo: ¿y qué tal la comida? Extraordinaria. No tuvimos ningún problema con la comida, ni en Ecuador, ni en ¿dónde? En Colombia. Fue realmente un tiempo muy hermoso. Me quedé muy gratamente sorprendido de nuestra iglesia en Tierra Alta, donde está nuestro hermano Osman y su esposa Eniet. Y la verdad es que las instalaciones son espectaculares. Tienen un colegio entero donde poder tener escuelas dominicales, donde poder atender a la gente que también venían de todas partes conduciendo 8, 10, 12, 18 horas de distintas partes de Colombia. También vinieron hermanos de Panamá, de Estados Unidos, de Venezuela, de Argentina, a esos hoteles, a esas reuniones que estuvimos, y la verdad que fue un tiempo extraordinario. En Manta tuvimos que bautizar a un hermano. Se había casado, un señor ya mayor, que tenía cáncer y tenía esas cosas que se le ponen en la garganta, ¿saben? Esos aparatitos que no pueden hablar, con un agujero abierto. Y le dije: hermano, hoy vamos a hacer un bautismo un tanto diferente, porque no lo podíamos sumergir, porque si lo metíamos debajo del agua lo ahogábamos. Entonces lo metimos en una silla. Bueno, fue una experiencia muy interesante. Una hermana de Venezuela haciendo un esfuerzo tremendo, viajando días, caminando, cruzando ríos. Ella quería llegar para ser bautizada creo que fue en Colombia donde la hicimos, ¿no? ¿Perdón? En Tierra Alta.
y la hermana solamente nos pedía Biblias, quiero llevarme Biblias a Venezuela. Nos decía que comprar una Biblia hoy por hoy en Venezuela es carísimo, la gente no tiene la capacidad de poder comprarlas, y lo que los hermanos están haciendo son fotocopias, pero las primeras fotocopias salen bien, pero ya según se van haciendo copias y copias y copias y copias, cada vez salen peor, ya no hay tinta, y pudimos regalarle unas cuantas Biblias a esta hermana que vive en un pueblecito de Venezuela. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? En Táchira, en el estado de Táchira, y quedamos de acuerdo con nuestro hermano Osman para que hasta la frontera le pudiera hacer llegar Biblias y ella se acercara y se las pudiera llevar. Venía para comprar unas medicinas, porque creo que tenía un hijo que tenía que ser rápidamente operado y no había medicinas ni nada, material quirúrgico en Venezuela, y tuvo que ir a Colombia. En fin, hermanos, nuestros hermanos en esas naciones necesitan mucho de nuestras oraciones. A veces nosotros no valoramos todo lo que tenemos, creemos que todo el mundo vive igual y nos equivocamos rotundamente. No todo el mundo vive igual, hay gente que ora por el pan nuestro de cada día, ¿saben? Hay gente que no tiene tanta ropa como tú, ni tantos zapatos, ni tantas camisas, ni tantas cosas que a veces ni usas, ni sabes que las tienes. Pero siempre con agradecimiento, siempre con gratitud. Y bueno, la verdad que fue un tiempo maravilloso. Cogimos 10 aviones en esos 15 días que estuvimos, 10 vuelos diferentes. Nosotros siempre llevábamos el equipaje con nosotros, nunca tuvimos ningún problema de ningún tipo. Al contrario, a veces en la frontera los policías nos pedían que oráramos por ellos. Increíble, ¿no? Que un policía de una frontera te pide, pastor, oren por mí, oren por esta cosa que estoy haciendo, por este ministerio. Un hambre del Señor tremenda, tremenda. Valoran hasta la silla en la que están sentados. La organización extraordinaria, los hermanos trabajaron muy bien, tanto en Tierra Alta como en Bogotá, como en Quito, como en Manta. Hicieron un trabajo excelente, los hermanos se esforzaron muchísimo y no tenemos absolutamente nada malo, nada negativo que comunicar, solamente que los espacios que habíamos alquilado se nos quedaron pequeños. Si Dios quiere, para la próxima tendremos que alquilar y buscar lugares más grandes, porque la gente no cabía, no cabía, y muchos se quedaron fuera, no pudieron asistir porque era todo por anotándose, y muchos hermanos no pudieron asistir, pero gracias al Señor que tuvimos unos tiempos realmente preciosos, unos tiempos muy bonitos. Traemos saludos de todos nuestros hermanos de esos países que están orando ellos por nosotros como nosotros tenemos que hacerlos por ellos. Y en este viaje, como saben ustedes, me acompañó Armando, que hizo un trabajo tremendo porque a veces el de internet fallaba, no podía subir todo lo rápido que nos hubiera gustado, todo lo que grabábamos. Creo que todavía hay muchas cosas por subir, ¿verdad? Cultos, bautismos, etcétera. Y también nos acompañó Luis. Y yo voy a pedirle un momentito, Luis, si eres tan amable, de pasar por aquí. Y bueno, desde tu punto de vista, cuenta tu experiencia. Cómo no podíamos pasar desapercibido en muchos lugares donde nos reconocían simplemente por estar allí. Así que Luis, adelante, cuéntanos un poquito tu experiencia, ¿vale? Gracias. Ok, vale. Sí, me oyen. Pues bueno, hermanos, creo que no hay palabras para describir la experiencia, ¿no? que tuve el placer de estar estos 15 días con el pastor y con Armando. De verdad que el amor que se siente del Señor y de los hermanos allá es increíble, es increíble. Creo que lo que más me impactó es lo que está haciendo el Señor con cada uno de estas personas que ha tocado, de dónde lo ha sacado, del catolicismo y de tantas iglesias con tantos problemas que con cada testimonio me quedaba impactado, ¿no? Muchos me daban las gracias, ¿no? Por el ministerio, por todo lo que ha hecho el pastor y nosotros, ¿no? Como ministerio, cómo hemos sido de bendición para tantos países y tanta gente. También me impresionó mucho cómo la gente me decía lo privilegiado que somos, hermanos, de tener esta iglesia, de tener estos pastores con sana doctrina. Me decían que qué privilegio, es que todas las personas decían qué privilegiados son, cómo quisiéramos tener nosotros una iglesia donde congregarnos, donde ir, donde escuchar sana palabra. Porque, hermanos, les digo que es escasa, es escasa. Cada persona nos contaba cada testimonio y cada cuento y de dónde el Señor lo sacó, que quedábamos impresionados, ¿verdad? Impresionados de cada cosa que, bueno, contamos aquí, más de uno se sorprendería.
pero tengo unas buenas sensaciones, me sentí muy bien en Tierra Alta, de verdad que les mando un saludo al pastor Osman y a su familia, Neriel, a sus hijos Valentina y Camilo, están haciendo una labor extraordinaria, una tierra con mucha hambre de palabra, muchos testimonios, fuimos a un colegio Sí, a eso fue predicar la tremendo, palabra tremendo. y fue, bueno, que impactante, Sí. cómo el colegio se paró por completo para recibir palabras, separaron todas las clases, todos los alumnos los agruparon, profesores, todos atentos a la palabra, personas quebrantadas, maestros quebrantados. El pastor hizo un llamado y casi que el 90% del colegio se levantó y dando testimonio y poniéndose a los pies del Señor, y eso fue maravilloso. Chiquillas de 12, 13 años se acercaban al pastor llorando, pidiendo oraciones, con tantos problemas que ya no viven en sus casas, con una promiscuidad. Es que necesitan mucha oración todo y tanto que hacer, hermanos. Nosotros tenemos que valorar dónde estamos, todo este tiempo que hemos sido preparados, y es tiempo de que nosotros comencemos también a dar de todo lo que el Señor nos ha dado, a dar palabra, a orar por todas esas personas, a que se levanten obreros, porque la mies de verdad es mucha, hermano. Así es. La fuerza también que necesitan los pastores, quedé sorprendido de cómo el pastor pues ha atendido a toda esa gente y no se cansaba de atender a tanta gente, siempre con una buena sonrisa, siempre llevando esa cara, ese reflejo del Evangelio, y doy gracias al Señor por todo. De Gloria a verdad. Dios. Muchas cosas que contar, pero bueno, pues pequeño resumen. Amén. Fuertes aplausos a nuestro Sí, Dios. amén. Aleluya. Dios es bueno. Dios es tremendamente bueno, hermanos. Es verdad, como decía Luis, un día la esposa del pastor Osman, que trabaja en una escuela de maestra, nos dijo que tenía todo arreglado, estaba todo apalabrado para ir a la escuela donde ella trabaja con más de 420 alumnos, desde pequeños hasta ya para entrar a la universidad. Y bueno, llegamos allí en varios coches, y cuando llegamos, pues claro, era un barrio muy carenciado, con muchas necesidades, etcétera. Y bueno, aquí es impensable ir a un colegio, un pastor a predicar el Evangelio, vamos, ni te atienden, ni te miran a la cara, ¿no? La verdad es que uno decía, a ver cómo van a reaccionar estas criaturas, cómo van a reaccionar estos chicos, se pueden reír, se pueden burlar, pueden estar interrumpiendo el mensaje, etcétera. Los agruparon a todos en el patio, en un techo como si fuera una especie de polideportivo, todas las gradas estaban llenas, todas las clases, absolutamente todas, estaban allí. El director dijo que iban a recibir la visita de un pastor, que estuvieran atentos, que se comportaran, etcétera. Entonces Osman pasó, hizo una oración y a continuación pasé yo. Bueno, les conté parte de mi testimonio, les estuve hablando a los chicos. Yo me quedé sorprendido porque según iba hablando, miraba a todas partes, que había cientos de jóvenes allí, y veía que ni se movían, estaban todos incluso hasta con la boca abierta. Yo decía, Dios mío, qué milagro, ¿no? Qué milagro que haya este silencio. Cuando estoy prácticamente terminando las palabras que tenía que decir, el mensaje, hago un llamado. Hago un llamado a todos los que quieran en esta mañana aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Fui muy claro, no fue algo que tocó la emoción o la sensibilidad, sino fui muy claro, muy directo, y miro a mi derecha y comienzan a levantarse en las gradas por aquí 3, 4 por allá, 8 por allá, 3 o 4 por aquí. Para nuestra sorpresa, como dice Luis, y hay testimonio, está grabado todo esto para que lo puedan ver cuando quieran, casi el 90% de todos aquellos estudiantes se pusieron de pie. Les dije, cierren sus ojos, inclinen su rostro. Quiero que repitan en alta voz esta oración conmigo. Fue impresionante escuchar a cientos de jóvenes y de niños repitiendo en alta voz. Yo les decía, más fuerte, no les oigo, más fuerte. Fue realmente espectacular. Cuando terminó ese evento, muchísimos de esos jóvenes, sobre todo muchas chicas jovencitas, llegaban y te contaban sus tragedias. Tragedias de todo tipo, de todo lo que te puedas imaginar, allí estaba sucediendo. Concretamente me llamó mucho la atención una chica que se me acercó, no paraba de llorar, se abrazaba a sus compañeras y me dijo que orara por ella porque su padre les había abandonado hacía mucho tiempo y su hermana había desaparecido. Allí desaparece muchísima gente y nunca más se sabe nada de ellos. No sabe si están vivos, si están muertos, si se han marchado, no se sabe nada. Y yo le dije, mira, hagamos algo. Tú ya has recibido
Ya has invitado hoy al Señor Jesucristo a tu corazón. Ya Él está dentro de ti. Tú ya has nacido de nuevo, según la palabra. Vete a tu casa y haz lo que te voy a decir. Cuando llegues, te vas a poner de rodillas al lado de tu cama, en tu habitación. Y vas a pedirle al Señor que aparezca tu hermana. Ella dice, sí, pero es que hace mucho tiempo se fue, no sabemos dónde está. Digo, da igual. Digo, el Señor sabe dónde está. Bueno, lo hizo así. Nos despedimos. Después, por la tarde, la esposa de Osman, Eneriet, nos dijo, ustedes no se pueden imaginar, claro, no sabemos cuánto va a durar eso, ¿no? Pero no se pueden imaginar la paz, la calma que quedó en todo el patio. Los chicos se me están gritando y peleando, insultándose y diciendo, dice, quedó como una calma en el colegio impresionante. Hasta los maestros se dijeron entre sí, esto es lo que necesitamos en esta escuela. Se quedó como un ambiente de calma. El director después al final se me acercó, algunos profesores nos dieron las gracias por haber ido allí a contar nuestro testimonio. Por la noche teníamos culto en nuestra iglesia en Tierra Alta y estoy en la puerta de la iglesia y veo entrar a esta chica. Ya no con el uniforme de la escuela, sino muy bien arreglada, muy bien vestidita, y me presenta una señora y me dice, he venido al culto esta tarde y he venido con mi mamá, con mi madre. Bueno, fue muy emocionante, ¿no? Ver que la chica había venido al culto con su madre y empieza a llorar otra vez. Y yo digo, a ver qué me va a contar ahora. Y me dice, pastor, porque eso sí, tienen un respeto los chicos realmente increíble, ¿no? Será lo que sea, pero con una educación y con un respeto admirable. Me dice, pastor, yo llegué a mi casa y hice lo que usted me dijo. Yo me puse de rodillas, oré por mi hermana, Señor, tú sabes dónde está, te pido que aparezca. Mi hermana nos llamó y apareció hoy mismo antes de venir a este culto. Increíble, increíble. De verdad. Y yo dije, esta experiencia, esta chica nunca la va a olvidar. Porque yo quería que ella y todos tuvieran ya sus propias experiencias. Una cosa es lo que te cuenta un señor, un pastor que viene de España, y otra cosa es lo que ellas viven en carne propia, ¿no? Bueno, hay un trabajo allí con esos niños tremendo. Esos niños han visto tanta delincuencia, tantas cosas tremendas. El día que estábamos bautizando en Tierra Alta, se bautizaron dos chicas, dos hermanas, una de 22 años, otra de 28 y su madre, era madre soltera. Y entonces termina el bautismo y me dice la mamá, mira, mi hija está allí en el fondo del comedor, destrozada, llorando, hecha polvo. Y le digo, bueno, ¿qué pasó? Dice, bueno, que ella te lo cuente. Nos acercamos y me dice, cuando salí del agua, después de haberme bautizado, recibí una llamada, mi íntima amiga, la de toda la vida, la acaban de matar a tiros, la acaban de asesinar. Resulta que estaba con la persona equivocada, en el día equivocado, y llegaron probablemente en un ajuste de cuentas y los mataron a tiros a los dos. Tanto al novio, de 30 y pico de años, como a ella. ¿Qué te parece? Esa es la realidad con la que conviven todos los días muchas personas en ese lugar. Y bueno, nosotros, gracias al Señor, en ningún momento sentimos sensación de peligro ni nada, caminamos por las calles y tal, no nos sentimos en ningún momento con miedo ni amenazados. Yo creo que eran tantas las oraciones y era tanta la gente que oraba por nosotros que en ningún momento nos sentimos con peligro ni mucho menos, pero hay que orar mucho por esas dos naciones, hermanos, muchísimo, muchísimo. Los hermanos están viendo a ver qué es lo que va a suceder en los próximos años, pero sobre todo orar por la iglesia. Nunca en mis 41 años que llevo de pastor, jamás en mi vida habíamos escuchado tantas barbaridades, tantos disparates, tantas locuras que se están cometiendo en las iglesias como en este viaje. Hermanos, mira, hasta vergüenza me da contar algunas cosas en público, créame. La gente ha salido muy, muy herida de muchas congregaciones, iglesias donde entras de visita y si por casualidad tienes que salir por el horario, por el trabajo y tienes que levantarte y marchar, no te dejan salir.
Y dice, oye, que me tengo que ir, es que se me va a escapar la guagua o tengo que ir a trabajar. Y dice, hasta que no se recoja la ofrenda y usted da de esta cantidad, usted aquí de la iglesia no puede salir. Y yo decía, pero ¿me están hablando en serio? Sí, sí, pastor. Digo, mira, yo voy a una iglesia de esas. Y se me acerca uno y me dice, hasta que usted no pague el dinero, no sale. Digo, mira, te lo voy a decir clarito. O te quitas de medio o te quito. Cosas como esa, de ahí para arriba. Gente herida, gente lastimada, gente desilusionada, gente arruinada. Conocimos a una hermana, me viene a la mente ahora, una hermana que trabajó 4 años en la iglesia y en la casa del pastor. Ella hacía todo, le hacía la comida a los pastores, limpiaba la iglesia, limpiaba los coches, absolutamente todo. Y su marido también. Y entonces se me da por preguntarle, hermanos, pero una pregunta, 4 años trabajando tú y tu marido sin ningún tipo de ayuda, de ningún tipo de detalle. Y digo, ¿y de qué vivían ustedes? ¿Cómo vivían? Dice, bueno, fuimos vendiendo una cosa, fuimos vendiendo una otra, hasta que ya nos arruinamos y perdimos todo y nos vimos en la calle. Para colmo, quedó embarazada y entonces llegó el pastor y le dijo, bueno, así como estás ya no me sirves para trabajar, así que cojan y váyanse de la iglesia. Y yo escuchábamos aquello, claro, al principio nos chocaba porque nosotros nunca hemos vivido eso, ni yo ni ninguno de ustedes. Y cuando escuchábamos a uno y a otro y al otro y al otro, yo decía, Dios mío, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con tu pueblo que se ha corrompido de una manera terrible y pecados se cometen en las iglesias peor que en el mundo, peor que en la calle, ¿no? Y bueno, con este tipo de personas, de hermanos, teníamos que hablar todos los días, montones de preguntas, montones de dudas, cantidad, gente que se te acercaba con miedo, señoras mayores se me acercaban como a 1 metro de distancia con la cabeza agachada, así todas asustadas y me decían, pastor, ¿nos podemos acercar a usted? Y digo, sí, ¿por qué no se van a acercar? ¿Yo huelo mal o qué les pasa? No, es que le puedo dar un abrazo. La gente, pero mira, hermanos, heridos, pero de una forma increíble, ¿no? Y yo decía, sí, hermana, véngase para acá, deme un abrazo y no sé qué. En fin, hermanos, todas estas realidades las vive uno y cuando uno llega aquí, yo quiero compartir estas cosas con ustedes para que ustedes vean lo que han sufrido muchas personas en esos lugares. Yo le decía a los hermanos, no podemos callar, hay que denunciar todo esto. La iglesia no se puede callar, no puede permanecer callada. Y a raíz de todo lo que vimos y escuchamos, yo quisiera leerles un versículo en esta tarde que para mí es la clave de muchas de las cosas que han ocurrido en el pasado y que siguen ocurriendo. Pero antes vamos a orar. Cierra tus ojos un momentito ahí donde estás y vamos a orar al Señor y pedir que en esta tarde estos versículos que yo voy a compartir con ustedes, pues nos sirvan a nosotros para fortalecernos en la fe y para valorar nuestra relación con el Señor desde este punto de vista, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias por este privilegio, esta maravillosa oportunidad que nos das un día más para poder reunirnos en este lugar sabiendo que tú estás aquí con nosotros. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos que no solamente están aquí, sino en sus hogares, en muchos lugares, viéndonos con sus corazones atentos, abiertos, para recibir tu palabra, para ese ánimo, esa fortaleza que solamente tú nos puedes dar. Hoy la podamos recibir para seguir adelante en tus caminos. Te damos gracias por todo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acostúmbrense a venir a la iglesia con sus Biblias, por favor. Por favor. En mi época todos los cristianos venían con Biblia a la iglesia. Yo sé que se han puesto de moda las tablets y los teléfonos y todo eso está muy bien, pero sería muy bueno que volviéramos a recuperar aquella costumbre que yo por lo menos nunca he perdido, de venir a la iglesia con su Biblia. ¿Lo van a hacer? No me digan amén y después no lo hagan. ¿Lo van a hacer? Ok. Tuvimos cultos de preguntas y respuestas y le pedíamos a los hermanos, por favor, pase adelante y póngase al micrófono a hacer su pregunta para que los hermanos cuando después oigan y vean este culto puedan gozarse en casa. Y pasó un muchacho de Venezuela, ¿te acuerdas? Muchacho alto, moreno de Venezuela. Pasó y me le quedé así mirando y me dice, pastor, ya sé lo que estás mirando.
le vi una Biblia del Nuevo Mundo, la Biblia que han inventado los testigos de Jehová. Una Biblia que no tiene nada que ver con la verdadera Biblia, una Biblia amañada, tergiversada, donde han quitado versículos, han amañado. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no creen. Y entonces si usan una Biblia normal y corriente, como la de toda la vida, pues lógicamente quedan en evidencia sus carencias, sus falsas doctrinas. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron una Biblia. Impresionante. Manipulando los textos. Y claro, ahí el papel aguanta todo lo que le echen. Y se la vi. Y me dice, pastor, es que no tengo otra Biblia. No tengo una Biblia, pues le digo, pues sinceramente para leer eso, mejor que no leas nada. Digo, ¿hay alguien aquí que tiene alguna Biblia de sobra? ¿Algún hermano que ha venido al culto y no tiene y le sobra alguna Biblia? Nadie dijo nada. Y yo digo, bah, otra vez. Digo, bueno, pues entonces déjame sacar algunas cositas de la Biblia mía y te regalo mi Biblia. ¡Wow! La gente dio un aplauso. El chico ni se lo creía. Dice, ¡wow! La Biblia y tal. Entonces le regalé y así que hoy estoy estrenando otra Biblia. Estoy estrenando otra Biblia que tenía en casa. Digo, algún día se la regalaré a alguien. Me la regalé a mí mismo hoy porque me quedé sin Biblia. Entonces en Oseas, capítulo 4, a partir del versículo 1, voy a leer unos versículos. Si tiene su Biblia, sígala conmigo y si no, ahí en la pantalla. Oseas está después del profeta Daniel, para que sepan, ¿vale? Para que lo encuentren antes de que termine el culto. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Una pregunta, ¿cuándo se escribió este libro? ¿Ayer por la noche? Porque lo que está diciendo aquí está describiendo nuestra sociedad. No hay misericordia, no hay verdad, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Estamos hablando de cientos de años antes de Jesucristo. Y miren cómo era la sociedad en la época del profeta Oseas, ¿verdad? Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y con las bestias del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Y ahora viene un texto que me gustaría que se la aprendieran de memoria, porque aquí está la clave de la situación actual. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Léalo conmigo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Falta de conocimiento bíblico por todas partes. Es verdad que ha habido abuso, es verdad que ha habido manipulación, no vamos a decir lo contrario porque mentiríamos. Es verdad que se han predicado y lamentablemente tengo que decir que se siguen predicando y enseñando cosas totalmente ajenas a la palabra de Dios, totalmente ajenas a la Escritura. Tergiversando cosas, sacando textos del contexto para formar pretextos, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que mucho de ese pueblo que ha sido manipulado y engañado y llevado de un lugar a otro, también ha sido llevado fácilmente por falta de conocimiento de la palabra de Dios. En otras palabras, nosotros somos responsables a título personal de conocer la verdad, de saber lo que dice y lo que no dice la Biblia, para que de esa manera podamos en todo momento discernir y decir, perdone, lo que usted está enseñando, eso no es bíblico, eso no está en la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? ¿Cómo puede usted demostrar esa enseñanza, esa doctrina, ese mandamiento, esa tradición o esa costumbre? Se juntó, permítame la expresión, el hambre con las ganas de comer. Entre que hay personas avariciosas, sin escrúpulos, amantes del dinero, ¿verdad?
Y como dice la Biblia, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Como esas personas ya han perdido el respeto, ya han perdido la sensibilidad espiritual y lo único que le interesa es, pues, llenarse sus bolsillos. Para colmo, las iglesias dejaron hace mucho tiempo de leer la Biblia y si dejaron de leerla, mucho menos la van a estudiar. Hay creyentes que llevan toda la vida o muchos años en las iglesias y te lo puedo asegurar, que nunca han leído la Biblia completa. Y probablemente esta noche haya gente aquí, entre nosotros, o ahí en sus casas viéndonos y escuchándonos, que dicen, es verdad, yo llevo 5 años convertido, 10 años convertido, 20 años asistiendo a esta o diferentes congregaciones y todavía no me he leído la Biblia completa. Entonces, ¿cómo podemos discernir, cómo podemos comprobar si lo que se nos enseña verdaderamente es bíblico o no? Claro, luego se cae en errores tremendos como que el ungido del Señor, el pastor, tiene carta blanca para enseñar a la iglesia todo lo que él crea conveniente. Como en una iglesia nos contaron unos hermanos que se le prohibía a la gente orar por personas o por cosas o por situaciones diversas, sino solamente se podía orar por el pastor. Esa era la única oración que se podía hacer. Como alguien orara por un niño, por una familia, por un trabajo, por lo que sea, automáticamente tenía un problema. Hermanos que fueron educados por más de 20 años en una iglesia, que todos los demás cristianos están perdidos y condenados, que solamente esa iglesia son los que van a ir al cielo. Imagínense que yo enseñara eso. Imagínense que yo dijera, hermanos, de los 1.000 millones aproximadamente que se calcula de cristianos que hay en el mundo, solamente al cielo va a ir el Centro Evangélico Vida Nueva. Entonces, ¿el cielo para qué lo hicieron tan grande? Si vamos a estar allí poquitos, ¿no? Pues eso se ha enseñado. Todos ustedes conocen la situación de Pablo cuando dice la Biblia que llegó a un lugar donde después de compartir la palabra, escudriñaban en las Escrituras lo que Pablo les transmitía para comprobar, para llegar ellos a la propia conclusión de que lo que ese hombre les había enseñado ese día en la sinagoga era bíblico o no era bíblico. Y dice la Biblia que eran más nobles los de Berea que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque comprobaban a la luz de las Sagradas Escrituras cada día si el sermón, el mensaje, la predicación que habían escuchado verdaderamente tenía fundamento bíblico o era un auténtico disparate. Desen cuenta que hoy en día hablar de Cristo, hablar del Mesías, hablar de la cruz, hablar de la resurrección, hablar de todo eso, ya lo sabemos, lo hemos oído. Pero en aquellos tiempos donde una persona vivía a cientos o en algunos casos a miles de kilómetros de Jerusalén, nunca habían visto a Cristo. No sabían si había nacido o no el Mesías. No estamos hablando de la segunda venida de Cristo, en la que va a haber un impacto mundial y todo ojo le verá, ¿sí? Y todo el mundo se va a enterar que ha venido el Señor. En la primera venida se enteraron los que estaban allí. El que vivía en Roma, ¿cómo sabía que había nacido el Mesías? ¿Cómo sabía el que vivía en Berea o en Grecia o en España o en cualquier parte del mundo? ¿Cómo sabía que el Mesías había nacido en Belén de Judea? Conforme a las Escrituras, porque no podía nacer en otro lugar más que en esa población. ¿Cómo sabía que había cumplido más de 300 profecías en carne propia? No había televisión, no había Facebook, no había YouTube, no había redes sociales. El conocimiento era muy limitado, todo era a través de cartas o transmisión oral. Claro, cuando Pablo llega a una sinagoga de judíos, por ejemplo en Berea, en Tesalónica, en Roma, donde fuera, y dice, hermanos, vengo con un mensaje fresco que les va a transformar la vida. Y la gente decía, ¿y qué mensaje es ese? Que el Mesías nació en Belén de Judea. Sí, ellos no lo sabían. Ellos no lo habían oído en la vida. Y ahora vienen estos hombres y nos dicen que el Mesías ha nacido en Belén de Judea. Y que ha muerto en una cruz. Y que ha resucitado al tercer día. Claro, ellos decían, pero bueno, ¿dónde dice que tenía que nacer el Mesías? Y lo comprobaban, efectivamente, en Belén de Judea. Y tenía que morir, sí, lo decía el profeta Isaías en el capítulo 53, y que tenía que resucitar. Es decir, todo era por cartas o por transmisión oral. Y entonces ellos no se fiaban
de que aquellas profecías que habían estado dormidas durante siglos ya se habían cumplido. Y gracias a que Pablo fue allí, se lo comentó y los hermanos dijeron, oye, pues esto es verdad. Y además de todo eso, la experiencia personal, amén, hermanos, que uno puede llegar a tener con Cristo. Porque yo te puedo explicar horas todo lo que se cumplió en la vida de Cristo y al final decir, qué interesante, ¿no? Nació en Belén de Judea, murió, resucitó, etcétera, etcétera, hizo milagros, señales, prodigios, maravillas, pero es como si me contaras la vida de Platón o de Sócrates o de Aristóteles o de cualquier personaje de la historia, pero eso a mí, ¿en qué me afecta? ¿Eso a mí de qué me sirve? Bueno, todo eso te lleva a tener tu propia experiencia y tu propio encuentro con el Señor Jesucristo. Porque si no sales por esa puerta, te llevas un conocimiento interesante, diferente, pero si tú no tienes tu propio encuentro con Cristo, todo eso, ¿de qué te sirve? ¿Me explico, hermanos? ¿Cuántos de los que están aquí ya han tenido ese encuentro, esa experiencia personal con Cristo? Levanten su mano. ¿Los que no la levantaron no la han tenido? Porque yo no puedo tener una experiencia personal con Cristo por ti. Lo bueno del cristianismo es que es intransferible. Te puedo transmitir conocimiento, te puedo transmitir enseñanzas de la Biblia, pero si tú no naces de nuevo, el conocimiento en sí mismo no sirve de nada. ¿Cuál es el problema? Que en aquellos tiempos ni tenían una experiencia con Dios, ni tenían el conocimiento, y por lo tanto dice la Biblia que el pueblo de Dios fue destruido. Si tú no tienes un amplio conocimiento o mínimo conocimiento de las Sagradas Escrituras, tú no podrás enderezar tu vida espiritualmente hablando. Podrás ser catedrático, podrás sacar todas las carreras universitarias que te dé la gana, podrás viajar, podrás tener todo tipo de experiencia, pero tu espíritu que existe y que es tan real como el cuerpo que tienes, nunca podrás enderezarlo. Habrá un vacío, habrá una sensación de desasosiego en tu corazón y tú dices, caramba, tengo familia, tengo coche, tengo trabajo, tengo documentación, tengo, pero no soy. Porque el diablo a veces es un especialista en darle cosas a los pueblos, entretenimiento, juguetes, ¿verdad? Pero el Señor no solamente viene a que tengas cosas, si es lo que quiere, sino a que seas, a que te sientas plenamente realizado, aunque vivas en una cueva, aunque no tengas nada, pero tienes la experiencia más maravillosa que un ser humano puede tener con Dios. Y esa experiencia, por eso soy cristiano, es intransferible. Yo no puedo tener esa experiencia por ti, ni tú por mí, sino que cada uno, por así decirlo, en fila india, tendrá que ir a tener su propio encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Nicodemo, aquel principal entre los judíos que se menciona en Juan capítulo 3, toca la puerta de la casa donde Jesús está descansando de noche y el Señor le abre y le dice Nicodemo estas palabras: Rabí, mi maestro. Sabemos, hablan plural, parece que vino en representación de un grupo de personas. Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Tenía un conocimiento, pero no una experiencia. Jesús lo interrumpe, se le queda mirando a los ojos y le dice, si no naces de nuevo, otra versión dice, si no naces otra vez, no puedes entrar en el reino de los cielos. Claro, eso lo desbarató, porque este era un religioso, un fariseo, y él no entendió absolutamente nada. Y entonces le argumenta al Señor y le dice, perdón, no sé si te he entendido bien, pero ¿tengo que nacer otra vez en el vientre de mi madre para poder entrar en el reino de los cielos? Esto es imposible. Ya no hay marcha atrás. Ya nací una vez y ya no puedo volver a nacer de nuevo. Y Jesús le habla en otros términos, espiritualmente hablando. Y Nicodemo, una persona rica, una persona principal y reconocida entre el pueblo de Israel, no entendía nada. Y es lo que está pasando hoy en día. Te puedes sentar con una persona y hablas de política, hablas de fútbol, hablas de lo que tú quieras. En el momento en el que tocas el tema bíblico, el tema de la palabra de Dios, de la figura de Cristo, o se ponen en guardia y dicen, uy, cuidado, o simplemente tienen que reconocer que no tienen ni idea, porque han sido víctimas de una falta de enseñanza y de conocimiento
de lo más importante que puedes oír en esta vida, que es acerca de tu Creador, de cómo se humanó y vino a este mundo a morir en una cruz por ti. Claro, por ahí se enseña que fue el hombre el que inventó la idea de Dios. En su arrogancia y en su soberbia comienzan a inventarse todo tipo de teorías y todo tipo de historias, tratando de decir que bueno, que todo esto es producto de la casualidad, que Dios no existe, que Dios es el opio de los pueblos, que la religión embrutece a la persona, etcétera, etcétera. Y solamente digo una cosa: ¿cuáles son los países más prósperos de la tierra? Dígame, ¿cuáles son los países más ricos del mundo? Los países que se abrieron a la idea de Dios o al concepto de Dios, los países que tienen la Biblia como base de su escritura. Vayan, por ejemplo, a Dinamarca, a Noruega, a Finlandia, a Alemania, a Inglaterra en su época. Países ricos, personas inteligentes, personas cultas. Vayan a los países, al que quieran, que le han dado las espaldas a Dios. Dígame cómo están. Dígame cómo están las naciones que dijeron Dios no existe, los cristianos son un peligro, la Biblia es una manipulación, es una mentira, es un invento. Dígame cómo están esas naciones. Si yo no fuera cristiano, sino simplemente un hombre que buscara información o fuera puramente objetivo y dijera, bueno, voy a recorrerme el mundo, 15 o 20 naciones, y decir, bueno, voy a ir por esta línea, voy a ir por esta línea y voy a ver cuál ha sido el resultado de haber enseñado la palabra de Dios, de haber inculcado los principios morales y espirituales que están en la Escritura, y voy a comparar quién los puso en práctica y cómo viven y cómo están, y voy a comparar cómo viven y cómo están las naciones que le han dicho a Dios, aquí no entras, aquí no eres bien recibido. Bueno, no hay que ser muy inteligente, ¿no? Sin necesidad de mencionar. Pero la palabra de Dios nos enseña que las personas, por falta de conocimiento de Dios, al final se autodestruyen. Y tú dices, hay países que no han tenido una guerra. Europa ha tenido las 2 guerras más grandes de la historia de la humanidad y se ha levantado 2 veces. Pero hay naciones que no han sido atacadas por ningún imperio. Hay naciones que no han sido atacadas por ningún país opresor, pero ellas mismas se han caído como un castillo de naipes. Ellas mismas se han destruido. Y tú dices, bueno, ¿quién nos atacó a nosotros? ¿Quién nos atacó? No nos atacó nadie. ¿Y por qué estamos tan mal cuando tenemos esto, tenemos aquello, tenemos? ¿Y cómo es posible que teniendo tanto, vivamos como miserables? Cuando se le da la espalda a Dios, las consecuencias a corto y a largo plazo son terribles. Y generalmente las pagan los de abajo, porque los de arriba ya tienen su vida cubierta para las próximas 20 generaciones. Siempre es lo mismo. La historia se repite, pero el hombre no tiene memoria, ¿verdad? Nos olvidamos de que si no aprendemos de los errores que otros cometieron, volveremos a cometerlos también nosotros. Y estamos viendo cómo Europa, renunciando a sus valores, cada vez se acerca más al precipicio. Y lo estamos viendo en América Latina, mis queridos hermanos. Las naciones más ricas, con más recursos naturales del mundo, están totalmente pasándolo muy mal. Y la gente solamente piensa en una cosa: largarme de aquí cuanto antes y buscarme un futuro, buscarme otro lugar, buscarme otro sitio. ¿Por qué? Porque como no tienen a Dios, tienen que buscar otro sitio. Pero vayas a donde vayas, si tú no tienes tu experiencia personal con Dios, tendrás un buen trabajo, no te digo que no. Y tendrás casa, y tendrás coche, y tendrás ropa, y tendrás lo que tú quieras. Pero si no tienes a Dios, volverás a sentirte solo, vacío, y diciendo, ahora que lo tengo todo, ahora me siento igual o peor que antes. Hay una historia en el Nuevo Testamento que me gustaría volver a leerla. Se ha leído muchas veces desde este mismo púlpito. Es la historia de una mujer. A lo mejor te puedes sentir un poquito identificada con ella. Vamos a poner ahí en la pantalla la lectura de Lucas 13. Es una mujer religiosa, pero la religión no le servía de nada. Porque la religión, eso sí es verdad, ¿eh? La religión es un invento del hombre. Dios no es el diseñador de ninguna religión. La religión es una atadura, religa, reluga, relegare, dice en latín. Es una atadura. Unas dicen blanco, otras dicen negro, unas dicen hay que hacer esto, otras dicen no hay que hacer aquello.
Y entonces cuenta la historia en Lucas 13:10, la historia de una mujer que dice que Jesús enseñaba en una sinagoga, en un lugar de culto, en el día de reposo, era un día sábado. Y había allí una mujer que desde hacía, ¿cuánto? 18 años. 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba como encorvada. ¿Y qué dice Lucas como detalle significativo? Que de ninguna manera se podía enderezar. Lucas era un médico y probablemente también era abogado. Y él es el único que relata en este evangelio la situación de esta pobre mujer. 18 años sufriendo, miembro fiel de una sinagoga judía, pero dice que de ninguna manera se podía enderezar. Probablemente lo intentó, probablemente fue a médicos, probablemente fue a todos los lugares de la época. De ninguna manera se podía enderezar. Pero hay una cosa muy significativa en el verso 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo. Fíjate, lo primero que hace Jesús es que la observa, sabe dónde está. Y dicho sea de paso, por si no lo sabía, yo creo que la mayoría lo sabéis. Las sinagogas hasta el día de hoy no son como nosotros aquí, que yo veo hombres, mujeres, niños, todos juntos. En las sinagogas no, las sinagogas las mujeres están o en el piso de arriba o detrás de unas cortinas, de unas celosías, detrás de un muro. No es como nosotros hoy en día. Es imposible que un hombre vea detrás de unas cortinas a una mujer, pero dice que Jesús la vio. Y la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Cuánto se ha hablado de la libertad, verdad? Cuántas canciones, cuántas manifestaciones, cuántas pancartas, cuántas guerras, cuántas cosas se han hecho en nombre de la libertad. Y no viene la libertad por ninguna parte. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Pone las manos sobre ella, se endereza y glorifica a Dios. Pero no dice que no se podía enderezar. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ella no se podía enderezar hasta que Jesús la enderezó, porque el único que puede enderezar a la raza humana no es ningún partido político, no es ningún gobernante, no es ningún rey, no es ningún hombre. Es nuestro Dios y nuestro Creador, el que puede ponernos derechos como velas y caminar en victoria y estar en paz con nosotros mismos y con todo el mundo. Él la enderezó. Entonces el principal de la sinagoga siempre va a haber el que venga a tirarte en tu vida, escucha bien esto, un jarro de agua fría. Llámese pastor, llámese cura, llámese político, llámese padre, lo que tú quieras. Siempre vendrán los aguafiestas, los que vendrán a decirte, bueno, ya será para menos.